A metros de la laguna, la llamada Capilla de los Negros trae al presente un pasado de hacendados, estancieros y de esclavitud. ¿Soledad? ¿Sí? ¿Cómo estás? Soledad Luis es la anfitriona. La capilla es como su casa, un legado que viene desde el fondo de la historia. Bueno, bienvenidos a la capilla. ¿Cómo se llama? Capilla de los Negros. Tiene toda una historia muy linda que les voy a contar así. La van conociendo. Es linda, ¿eh? Sí. Sobre todo muy antigua. Sí, piso de tierra. Hecho en adobe. Hecha en adobe. Particularmente lo más importante es que fue construida por los negros esclavos que vivían en Chascomús al tiempito de quedar libertos. Así que toda la historia es bastante interesante. ¿De qué año es esto? 1861 solicitaron a las autoridades este terreno, 10 meses después le otorgaron ese terreno y empezaron la construcción no de la capilla, sino del edificio. Era un lugar de encuentro para los negros. Ajá. Porque si bien habían quedado ya libertos, habían muchos lugares y muchas prácticas que aún no podían realizar. Entonces, bueno, la construyeron particularmente para practicar candombe. Tiene el piso de tierra y el techo de chapa a dos aguas. Hay cuadros, flores, crucifijos. Más allá de los bancos verdes y las ventanas de doble hoja, hay un altar en el fondo, que recuerda a la mesa de un anticuario religioso con el mantel cubierto de vírgenes y santos. Rara esta parte de la historia de Chascomús, como un mundo secreto que se abre a nuestros ojos. Chascomús era un pueblo de muchas estancias, de muchos hacendados. Entonces el hacendado en esa época iba hacia el puerto de Buenos Aires, compraba negros esclavos para las tareas en sus campos, claro, y además como servidumbre para que atiendan a la familia. Claro, como el hacendado tenía su campo y tenía su casa en el casco histórico. Como las mujeres iban a la casa. Exactamente, y los hombres a las tareas del campo. Ah, mira. Exactamente. Vos. El quiebre fue cuando Eloísa, esta mujer que tenemos acá, que es mi abuela, por otro lado. A ver. ¿Tu abuela? Es mi abuela, exactamente. O sea que vos sos afrodescendiente directa de quienes construyeron este lugar. Ah, mirá vos. Exactamente. Cuando ella cumplió 18 años se hizo cargo del lugar. Aproximadamente en 1945, más o menos 50, ella decide abrir la capilla para que toda la gente conociera la historia de los negros, de sus antepasados. Cuando la gente comenzó a venir, empezó a traerle cosas, todo lo que vemos en las paredes. Sí. La mayoría de ellas son religiosas, de distintas religiones incluso, pero también hay fotos, hay poemas, partituras de canciones. Así fue que la propia gente, al ver todas estas imágenes en las paredes que mi abuela colgaba, le puso el nombre de Capilla de los Negros. Eloísa fue alma mater de este lugar. Nacida en 1896, tuvo 10 hijos que crió y educó detrás de la capilla y empezó a cuidar este lugar como un espacio de libertad para todo el mundo. Eloísa fue recibida por Raúl Alfonsín cuando éste era presidente en la Casa Rosada. Fue la primera vez que salió de Chascomús. Nosotros siempre manejamos el concepto de libertad, que fue por lo que fue creado. Y bueno, claro, siendo entonces, claro, de esclavos. Exacto. Entonces ella lo que hizo fue decir, bueno, abro la capilla para que todo el mundo venga, sean negros o no sean negros. Tiene en realidad el nombre de capilla, sí, pero no está ni reconocida por la curia, ni se hacen ningún tipo de manifestaciones religiosas. Claro. Simplemente acá, hoy en día, es un lugar cultural, turístico, donde convergen un montón de sentimientos, pero todo lo que tiene que ver con la libertad. ¿Sabes una cosa? Entrar a la Capilla de los Negros en Chascomús me produce algo así como sentimientos encontrados. Te preguntarás por qué. Y es como reencontrarse con parte de nuestra propia historia. Parece raro, pero, por ejemplo, cuando yo era chico, supongo que a vos te habrá pasado,
En la escuela estudiábamos la Semana de Mayo, la Revolución de Mayo, la vida doméstica en Buenos Aires en aquel tiempo, donde los negros estaban representados siempre porque vendían empanadas, las negras estaban en el servicio doméstico, los varones, quién sabe, eran aguateros o trabajaban como serenos, vigilaban las calles, y ese tipo de tareas tenían. Y después la cosa es como que se produce un gran bache. Nos reencontramos, quién sabe, con que los negros participaron también con San Martín en la campaña, fueron muy importantes, con las luchas de la independencia. Depende cómo se vea la historia. Fueron muchas veces carne de cañón, porque eran infantería. Hay que recordar que los negros no podían formar en los ejércitos, les estaba impedido ser suboficiales u oficiales, si otro tipo de rango, estaba en una categoría inferior. Sin embargo, fueron extremadamente valerosos en muchos casos, y en muchos casos fueron personajes que se hicieron famosos, tanto en la guerra como en la paz. Y para el caso, vamos a decir, el autor de la marcha de San Lorenzo era negro. La marcha más linda, ¿cierto? Feo asoma. En fin, la marcha más linda. El hombre que le salvó la vida a San Martín, el sargento Cabral, era negro, era mulato. En fin, se dice de los negros, por ejemplo, que cuando llegó el aluvión inmigratorio europeo había como una idea de que, bueno, el país debía tender a ser lo más parecido a Europa, con lo cual los negros pasaron a ser invisibilizados. Y así duró mucho tiempo, hasta que, bueno, empezaron sí a ser rescatados desde el fondo de la historia, y nos encontramos con esto hoy en día, que podemos mostrar como algo que significa un legado importante, porque es la vida, lo hicieron con sus propias manos, esta capilla. La única vez que se celebró una misa fue cuando mi abuela cumplió 90 años. Ah, hubo entonces una misa. Una sola, porque ella era muy amiga del obispo de la ciudad. Claro. Y cuando ella cumplió 90 años se hizo todo un festejo en la ciudad y allí se hizo aquí una misa. Más allá de la cuestión religiosa, sí, tiene otra estructura cultural mucho más importante por ahí. Obviamente que siempre la religiosidad está presente y la gente la aceptó así y la tomó así. Pero nosotros lo que más queremos manifestar es la existencia de la esclavitud en nuestro país, la existencia de que los negros fueron parte de las construcciones de los pueblos. De todos los credos, de todas las religiones. La visita a la capilla de los negros de Chascomús es una forma imperdible de comprender este país nuestro hecho con todos. Nuestra tarea hoy en día, que somos los nietos de Eloísa, es tratar de visibilizar toda la historia del negro en la Argentina, ajá, particularmente en Chascomús, y aparte del edificio construido por los negros, tenemos toda una estructura cultural afrodescendiente que siempre la queremos visibilizar y para que la gente sepa que los negros, como decía, participaron en todo en el crecimiento de un pueblo. Claro. ¿Sí? En toda la construcción de un pueblo, desde ir hasta a las guerras, de formar parte de un fuerte, de construir la sociedad en sí. Claro. No como por ahí nos han enseñado en los libros, donde de acá a una parte los negros no existían, se murieron en las epidemias o en la guerra. Hay cuestiones de la esclavitud muy duras, donde las negras no eran solamente servidumbre de la casa, y ya se sabe que es así. Ahí es la primera mezcla obligatoria, si se quiere, y después nuestro país ha sido una cuna de inmigrantes, así sí, que obligatoriamente, de hecho, Eloísa se casó con un español. En 1950 un temporal destrozó las ventanas, parte de las paredes y el techo, que fue cambiado por la chapa que luce en la actualidad. A su vez, se pintaron los zócalos de verde inglés, al igual que la puerta y las ventanas. Este monumento histórico nacional, construido en 1862
a una cuadra de la laguna, fue designado por la UNESCO como parte de la Ruta del Esclavo del Río de la Plata. El sitio de honor por dentro lo ocupa la imagen de la Virgen Morena de los Milagros, pero también hay una imagen de San Martín de Porres, el santo de piel oscura que lleva una escoba, la Virgen Gaucha de Luján, San Benito de Palermo y también Seferino Namuncurá. Durante las epidemias de cólera de 1868 y de fiebre amarilla de 1871, se usó como lazareto para atender enfermos y también fue refugio de los heridos de la batalla de Chascomús. Nosotros estamos dentro de la UNESCO en un programa que se llama La Ruta del Esclavo, que tiene la UNESCO, que quiere visibilizar toda la trata negrera que hubo desde África hacia América. Ajá. En Argentina, la Capilla de los Negros es uno de los 4 sitios de memoria que tiene Argentina. ¿Sí? Las capillas de Córdoba en Altagracia, que fueron construidas, además de los jesuitas, por manos negras. El tango y la milonga como instituciones musicales de raíces negras. El puerto de Buenos Aires, por ser el lugar donde se compraba y se vendía el negro, y la Capilla de los Negros. La Capilla de los Negros es algo único de Chascomús y de Argentina. Uno puede leer nuestra historia en sus paredes, en sus ventanas, en su humilde piso de tierra. Las velas encendidas le dan ese toque de espiritualidad que superó al retumbo de los parches cuando los negros solo tenían este lugar para curar sus penas en carnavales a puro candombe. Eran 3 días de fiesta para un año entero de desdichas. Al regresar vamos a volar alto, bien alto, como los pájaros. En una experiencia no exenta de inquietudes, fuimos a probar suerte al Aeroclub de Chascomús y nos lanzamos en paracaídas.